Mis hermanos, es una bendición saludarlos una vez más y compartir la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy quiero llevarles a este pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 17. Vamos a leer los versículos 1 al 2. Y vamos a saltar del versículo 20 al 26 para entender lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos, donde en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 16, versículo 1 y 2, y del 20 al 26, nos dice de esta manera: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender sobre este tema: la oración de unidad cristológica. Sobre este tema vamos a aprender en esta preciosa hora sobre la oración de unidad cristológica. La última noche antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Jesús empezó a hacer lo que ahora hace perpetuamente a la diestra de Dios Padre. Él oró por las necesidades de sus propios discípulos. Pocas horas antes de su arresto, Jesús intercedió por sus propios discípulos. Pudo haberlo hecho en el área del mismo templo, donde se suponía que el sumo sacerdote de los judíos oraba por el pueblo. Pero él no solo oró por sus discípulos inmediatos, sino por los discípulos de todas las generaciones que habían de venir. Más allá de su muerte, Jesús esperaba una gran victoria y una iglesia creciente. Jesús ora para que la unidad de los cristianos haga tal impacto en el mundo, para que crean en su misión divina. Cuando nosotros vemos lo que acá nos va a enfocar la palabra de Dios, por lo menos podemos entender tres verdades para poder darnos cuenta de las lecciones que nos tiene la palabra del Señor en esta preciosa hora. La oración de unidad cristológica. La primera verdad es que Cristo ora por la unidad de la iglesia. Esta es la primera verdad que encontramos acá en estos textos de la palabra de Dios, que Cristo ora por la unidad de la iglesia. ¿Por qué pudo haber orado Cristo en los últimos momentos anteriores a su arresto? Hubiera podido orar por su propia fortaleza, porque los 11 le apoyarían, que no lo abandonarían, pero no fue el énfasis del contenido de su oración. En lugar de ello, su oración estaba dominada por un solo y gran pensamiento:
la unidad de sus discípulos. Y cuando nosotros vemos el contenido de la oración cristológica, Él oraba para que el grupo original de sus discípulos fuera uno. Y el versículo 11 lo resalta de esta manera: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando nosotros vemos el contenido de la oración cristológica, podemos darnos cuenta, mis hermanos, lo que pidió para ellos. Pidió a continuación para todos los creyentes, para que todos sean uno, para que nosotros podamos darnos cuenta, mis hermanos, que una de las tentaciones que hay en la vida cristiana, tristemente, es la tentación de no vivir en unidad cristiana. A veces nuestros pensamientos, sentimientos y acciones están muy lejos de los parámetros bíblicos y cada quien quiere pensar a su manera. Y la palabra del Señor nos hace recordar el contenido de la oración cristológica antes de su crucifixión. Nos hace recordar que Cristo ora por la unidad de la iglesia, porque Él sabía que serían tentados por el mundo, por la carne, por el enemigo, con diferentes pensamientos que no eran agradables delante de Dios Padre. Y esto, mis hermanos, nos debe de hacer recapacitar que esta es una oración comprensiva por la iglesia que descansa arriba en la presencia de Dios y la iglesia que trabaja acá sobre la tierra. Para que nosotros podamos reflexionar y darnos cuenta que mientras que vivamos sobre esta tierra, muchos son tentados para poder estar hablando o diciendo, pensando, sintiendo o actuando de manera contraria a la palabra de Dios. Y esto nos hace recordar que es la naturaleza de la iglesia sobre este mundo. El modelo para la unión de los creyentes es la unidad del Padre y el Hijo. Para que vean que el sentir que hay en ellos es de unidad, para que vean este modelo perfecto, la iglesia tiene que recordar que es llamado para vivir en unidad. No hay literalmente unidad en la tierra como esta unidad en el sentir perfecto de la palabra. No es meramente una unidad de organización, propósito, sentimiento o afecto. Más bien es una unidad orgánica, espiritual, vital, con intercambio de la energía misma de la vida entre personas, tal como el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Debemos relacionarnos como iglesia en esta armonía para que Jesucristo sea glorificado en nuestra vida. Cuando cada quien sea tentado para pensar de acuerdo a sus propios pensamientos, es tentado para contradecir el contenido de la oración cristológica antes de ser crucificado. Y entonces la bendita palabra del Señor nos enseña que los cristianos son atraídos unos a otros porque son atraídos hacia un centro común por la misma presencia de Cristo, por la misma persona de Jesucristo. Más tarde Juan escribió una carta a los cristianos para que nosotros aprendamos y tenemos este pasaje en primera de Juan 1:3, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta expresión de la palabra del Señor nos hace recapacitar, mis hermanos, cómo su enseñanza llegó al corazón de los apóstoles, de sus primeros discípulos, para seguir proclamando esta gran verdad. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, mis hermanos, para entender que la oración de unidad cristológica, Cristo ora por la unidad de la iglesia, ni aún antes de ir al sacrificio, antes de morir. Cristo no ora para que ellos sean ricos y grandes en el mundo. Esto no es el contenido de la oración de nuestro Señor Jesucristo, sino que sean resguardados del pecado, fortalecidos para su deber y llevados a salvo al cielo para gloria y honra de Dios Padre.
Cuando nosotros entendamos lo que está en la palabra del Señor, tenemos que entender entonces que si Cristo ora por la unidad de la iglesia, Jesucristo estaba muy interesado en que la prosperidad del alma es la mejor prosperidad óptima en la vida de todo creyente. Los creyentes son tentados muchas veces a pensar en toda la vanagloria del mundo, creyendo que es la mejor forma de vida sobre este mundo, y no les interesa crecer espiritualmente en el orden correcto. Y entonces la palabra del Señor nos hace recordar, mis hermanos, que Jesucristo rogó a su Santo Padre que los cuidara por su poder, para que ellos se unieran en efecto y trabajo aún conforme a la unión de Padre e Hijo. No oró para que sus discípulos sean quitados del mundo, para que pudieran escapar de la ira de los hombres, porque tenían una gran obra que hacer para la gloria de Dios y para beneficio de la humanidad. Él oró para que el Padre les guardara del mal, de ser corrompidos por el mundo, los remanentes de pecado en sus corazones y del poder y astucia de Satanás. Es una realidad de vida sobre esta tierra, donde el Señor a través de su palabra nos está recordando que la oración de unidad cristológica, Cristo ora por la unidad de la iglesia con el propósito de que crezcamos espiritualmente en el orden correcto. Y mis hermanos, esto nos ayuda entonces a comprender. Así pues, ellos pasarían por el mundo como cruzando territorio enemigo, como Cristo lo había hecho sobre este mundo. Ellos no son dejados aquí para procurar los mismos objetivos que los hombres que les rodean, sino para vivir en unidad delante de Dios y servir a su generación. El Espíritu de Dios en los cristianos verdaderos se opone al espíritu del mundo para resaltar la oración de Cristo sobre lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor: unidad mientras vivan en el mundo. Cuando nosotros entendamos el contenido de esta oración, vamos a entender entonces que la oración de unidad cristológica, Cristo ora por la unidad de la iglesia. Eso era lo que había en su corazón. Quizás algunos estarán pensando, bueno, y Jesucristo no estaba orando para que los discípulos lo apoyaran, para que Él saliera victorioso en la cruz. Pero Jesús tenía esta prioridad en el contenido de su oración. Para que nosotros tengamos mucho cuidado, hermanos, en no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios Padre. Y quiero llevarles a otra verdad sobre la oración de unidad cristológica. De acuerdo a la palabra del Señor, noten lo que dice esta otra pequeña fracción en el versículo 21 para seguir el pensamiento del contenido de la oración cristológico. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta otra pequeña frase bíblica: para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de unidad cristológica solo nos enseña que Cristo ora por el impacto de una iglesia unida. Si Cristo ora por el impacto de una iglesia unida, el impacto de una iglesia unida es que el mundo crea que Dios el Padre envió a Cristo el Hijo. Hermanos, solo la unidad visible y manifiesta de los creyentes convencerá al mundo de la divinidad de Jesucristo, porque hay algo sobrenatural que está sucediendo en ellos. Y entonces la palabra del Señor nos enseña, mis hermanos, que solo el espectáculo de los discípulos unidos convencerá del mensaje y de la misión de Jesús, porque la palabra del Señor nos recuerda que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor uno por los otros, de acuerdo a lo que está en Juan 13:35. ¿Cuánto ama usted a su hermano? A su hermano en la fe.
Independientemente si sea débil o maduro, o ni aun si sea carnal, cuánto de amor tiene para ayudarlo a restaurar. Para el débil, para comprender en cosas que quizás no concuerden con la Escritura, pero tenemos la responsabilidad de entenderlos y ayudarlos para crecer. Y de los maduros, pues pedirle a Dios que Dios pues haga crecer su carácter en la vida de más creyentes para que también vivan la madurez de la vida cristiana. Esto solo nos ayuda, mis hermanos, a comprender lo que había en el corazón de Cristo. Que la oración de unidad cristológica, Cristo ora por el impacto de una iglesia unida. Una comunidad verdaderamente unida de personas es un hecho sobrenatural que debe tener una causa sobrenatural. Algo sobrenatural debe estar pasando en los cristianos. Algo está sucediendo. Fíjense, hermanos, que soportarnos como cristianos, que entender el propósito de la oración de nuestro Señor Jesucristo, darnos cuenta que en medio de nuestras flaquezas el Señor está obrando. Darnos cuenta que en medio de nuestras flaquezas el Señor está obrando de una manera sobrenatural y posiblemente para algunos no logren entenderlo, pero el Señor está obrando. Porque nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor. El mundo está tan desunido que una iglesia perfectamente unida le obliga a confesar que Dios está obrando entre nosotros, porque impactará al mundo. Algo sobrenatural puede estar pasando cuando nosotros entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y no solo impacta la vida de la generación de nuestro Señor Jesucristo, sino también a todas las generaciones que vendrían después de ellos. Este contenido de la palabra del Señor nos ayuda a confiar en su poder sobrenatural, porque Él está obrando en la vida de su iglesia. La oración de unidad cristológica. Cristo ora por el impacto de una iglesia unida. Por otra parte, una iglesia desunida trastorna toda la obra de Cristo y hace que nuestro testimonio de Él no haga efecto. La palabra de Dios nos enseña y nos recuerda en Efesios 4:6, un cuerpo y un espíritu con que fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios por esto. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que la oración de unidad cristológica nos recuerda a cada uno de nosotros, mis hermanos, que de esta forma debe impactar la iglesia en el mundo. Fue la oración de nuestro Señor Jesucristo unos días antes de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. También fue el sentir del apóstol Pablo a los filipenses, de acuerdo al pasaje de Filipenses capítulo 2 y versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo. Entonces, este modelo de iglesia impactaría al mundo en cualquier generación con su confesión y unidad de vida, las palabras del Señor Jesucristo impregnadas en sus vidas, para que el mundo crea que tú me enviaste de acuerdo a cómo Jesucristo lo describe. La iglesia no es una iglesia derrotada, es una iglesia que camina en victoria. ¿Creemos eso, hermanos? Ni aun que en determinado momento posiblemente cualquier líder, cualquier pastor, cualquier miembro se debilite, el Señor anticipa la victoria, porque Él obra sobrenaturalmente.
Y entonces la oración de unidad cristológica nos ayuda a comprender que Cristo ora por el impacto de una iglesia unida. Aquí no se trata quién tiene la razón en el sentir humano. Aquí se trata de ver cuánto estamos sometidos en el orden de la Biblia en lo mejor que podamos para que nosotros vivamos el sentir de estas palabras y que nuestro testimonio impacte al mundo. La oración de unidad cristológica. Es interesante cómo antes de ir a la crucifixión el Señor Jesucristo oraba. Y quiero llevarles a otra última verdad en relación a nuestro tema. Juan 17, 20, 26 estamos. La otra verdad que nos enfoca la palabra del Señor en relación a nuestro tema, la oración de unidad cristológica. Cristo también ora por la gloria de una iglesia unida. Esta es la otra verdad, que Cristo ora por la gloria de una iglesia unida. Cristo ora para que la iglesia presente en la tierra y la iglesia futura en el cielo vean su gloria. Esta porción de la palabra del Señor, gloria, es la manifestación de todos los atributos divinos. Y hermanos, tenemos que entender que esto empieza cuando el hombre se convierte y nace espiritualmente, pero que el Señor tiene bien trazado para que el cristiano entienda que esto se va a perfeccionar en el sentir perfecto de la palabra cuando el hombre muere o cuando Jesucristo retorne por su iglesia. Es lo que vemos cuando miramos a Dios. Cristo ya ha revelado toda la gloria que somos capaces de comprender aquí abajo en la tierra. Yo les he dado la gloria que tú me has dado. Esto está en el versículo 22. Vemos en la divina humanidad de Jesucristo toda la gloria que nuestros ojos son capaces de ver aquí abajo, aquí sobre la tierra. La palabra del Señor nos recuerda en el Evangelio de Juan en su capítulo 1 y versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El propósito de mostrarnos su gloria era para que seamos una cosa: la unidad de la iglesia en el cielo, en el sentir perfecto de la palabra, para disfrutar de su gloria. El versículo 22 nos dice de esta manera: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Aún ahora, cuando apartamos los ojos unos de otros y contemplamos la gloria del Hijo para recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo nos enseña el propósito de su oración. No de ver la gloria del hombre terrenal, no es ese el propósito. Tenemos que entender lo que dice el versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pasaremos la eternidad contemplando el amor entre el Padre y Hijo como cristianos que somos. Pero que esa bendita gloria empieza desde nuestra conversión y que el Señor lo va perfeccionando hasta cuando regrese por su iglesia. La interrogante para muchos, quizás no lo han entendido, es: ¿y por qué no empezar ahora? Solo los cristianos auténticos entienden que ese disfrute ya empezó a vivirlo aquel que tiene puesto su fe en Jesucristo. Nuestra iglesia nunca estará completamente unida por mirar al pastor, a los líderes, los programas, o mirarse uno a los otros. Jamás van a estar unidos, porque van a ver al pastor y va a tener cierto defecto. Van a ver al presidente diácono y va a tener cierto defecto. Van a ver a cualquier diácono y va a tener cierto defecto.
Van a ver al líder del ministerio de cualquier grupo dentro de la iglesia y va a tener su defecto. Van a ver a cualquier líder juvenil y va a tener su defecto. Pero la gloria de Cristo no. Por eso la Biblia siempre nos está recordando: maldito el hombre que confía en el hombre. El pastor está aquí solo por la misericordia y gracia de Dios. Aquí estamos sentados solo por la purísima gracia de Dios. Solo los que se creen autosuficientes tienen problemas espirituales, porque no se dan cuenta de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que en la medida en que miremos hacia Jesús, seremos atraídos unos hacia otros. La única forma de entendernos y de amarnos con pasión y de glorificar a nuestro Señor Jesucristo es que seamos atraídos por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cristo oró enseguida por los discípulos para que no solo fueran resguardados del mal, sino fueran hechos buenos. O sea, que el fruto de la fe se manifieste en ellos para que disfruten de esa gloria cristológica. La oración de Jesús por todos los suyos son que sean hechos santos. Noten eso. La gloria de nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros podamos ver su gloria, vivamos su gloria. Hasta los discípulos deben de orar pidiendo la gracia santificadora. Es decir, Señor, apártanos de todo lo que te ofende, de todo lo que te desagrada. Los celos, las iras, los resentimientos, la discordia, la arrogancia, el orgullo. Apártanos de todo lo que te ofende, Señor. El medio de dar esta gracia es por tu verdad, de acuerdo a la palabra del Señor en su contexto. Tu palabra es la verdad para manifestar su gloria en el creyente. Nunca Dios va a utilizar otra verdad fuera de la palabra de Dios. La verdad que Dios va a usar va a ser a través de su palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Fuera de eso no hay otra verdad. Santifícalos. Apártalos para ti y para tu servicio. Recíbelos en el oficio para que su gloria esté en ellos. Jesús se consagró por entero a su tarea y a todas las partes de ella, especialmente al ofrendarse inmaculado a Dios por el Espíritu eterno. La real santidad de todos los cristianos verdaderos es el fruto de la muerte de Jesucristo, por la cual fue adquirido el don del Espíritu Santo. Él se dio por su iglesia para santificarla con el propósito de terminar su obra de glorificación, llevando a su iglesia de gloria en gloria hasta la eternidad. Recordando que la palabra de Dios dice que el que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día final. ¿Tiene defecto el pastor? Sí lo tiene. ¿Tiene defecto el diácono? Sí lo tiene. ¿Tiene defecto los líderes? Sí lo tienen. Pero el Señor nos llama a ver qué nos dice su palabra para someternos, humillarnos, que su palabra nos guíe. Es interesante el contenido de la oración de Jesús antes de ser crucificado. Cosa que no entendieron los religiosos, porque ni aun que vieron milagros y sanidad en el ministerio de Jesús y ya estaba él capturado y todo, y ni aun así lo mandaron a crucificar y hicieron fiesta, lo celebraron. Pero el Señor estaba preocupado por su iglesia, por su cuerpo, por su novia. Y esto, mis hermanos, nos ayuda entonces a comprender que a la luz de la palabra del Señor en relación a nuestro tema sobre la oración de unidad cristológica, Dios nos ha enseñado tres grandes verdades.
que Cristo ora por la unidad de la iglesia, que Cristo ora por el impacto de una iglesia unida, pero también Cristo ora por la gloria de una iglesia unida. Cuando entendamos esto, cuando veamos solo la gloria de Cristo, vamos a amarnos más y más para gloria de nuestro Señor. Hermanos, yo quiero terminar haciendo esta invitación. La oración de unidad cristológica. Algunos estarán pensando, yo pensé que Jesús estaba orando por mi enfermedad. Si por la enfermedad del pecado, sí, antes que física. Para que entendamos lo que hoy nos ha enfocado la palabra de Dios. Y esto nos debe de hacer reflexionar por qué razón Cristo ora por la unidad de la iglesia, por el impacto de una iglesia y por la gloria de una iglesia. Hermanos, solo la gloria de Jesucristo va a hacer resplandecer la gloria de una iglesia cuando la iglesia esté bien penetrado y concentrado en la hermosa santidad y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera en esta preciosa hora hacer esta invitación. ¿Alguien ha sido tentado para no vivir en unidad? ¿Alguien ha sido tentado quizás en su corazón y en su mente para que su fe no impacte al mundo? ¿Alguien ha sido tentado para que la gloria de Jesucristo no se vea dentro de su iglesia o su cuerpo? El Señor nos está haciendo esta reflexión, porque de nada sirve llorar y llorar porque a Cristo lo crucificaron si no entendemos por qué estaba orando Jesús. Yo quiero orar en esta preciosa hora. Si hay alguien en su corazón que siente, pastor, en lugar de buscar la unidad, he sido tentado en pensar otras cosas que no son. Yo quiero orar por usted. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien le quiere decir a Jesús, perdóname Jesús? La oración de unidad cristológica es clave para que Jesucristo se manifieste en su iglesia, obre en su iglesia. ¿Alguien quiere levantar su manita? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por el contenido de la oración de unidad cristológica, porque nos enseña sobre la unidad de la iglesia, nos enseña sobre el impacto de una iglesia unida y nos enseña por la gloria de una iglesia unida, porque esa gloria viene de ti, Jesús, ese esplendor viene de ti, para que tu iglesia disfrute a perfección en la eternidad tu gloria. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ni aún antes de morir estabas pensando en tu iglesia. Te agradecemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.